buenas tardes. Terminamos la semana de la UNAM Responde desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que sabemos es un foro abierto para los saberes académicos, pero también es un espacio que promueve la reflexión, el diálogo, el debate a través, por ejemplo, de los distintos coloquios, seminarios, talleres, conferencias, mesas de diálogo que tienen lugar a lo largo de estos 6 días de actividad, y de esto estaremos platicando durante los siguientes minutos. Los invitamos a que se queden con nosotros desde el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad. Comenzamos. De la democracia a la dictadura, populismos y neopopulismos es el nombre de la conferencia magistral con que da inicio el coloquio Autoritarismos y Democracias en América Latina Contemporánea. Un foro que tiene el objetivo de reflexionar sobre estos distintos conceptos y además que se vuelven realidades compartidas en nuestra región. Y para ello nos da muchísimo gusto saludar aquí en este espacio ferial al doctor en Historia y politólogo Gerardo Caetano, quien es académico de la Universidad de la República de Uruguay, sabemos la UDELAR, invitado especial de esta Filuni. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que esté aquí con nosotros en la entrevista para además hablar de un tema necesario, urgente, que está muy latente en nuestra América contemporánea. Comencemos por ese tema. ¿Cuáles son los temas o los subtemas que aborda en esta conferencia inaugural, doctor? Yo creo que este coloquio es sumamente oportuno porque la cuestión democrática ha recobrado una enorme centralidad, dramática centralidad en nuestro continente. En el mundo en general, pero en nuestro continente en particular. Y entonces, hablar de democracia hoy implica hablar de ciertos filtros conceptuales que definen el núcleo de lo que es democracia. Porque, como se ha dicho muchas veces, la democracia parece haber perdido sus enemigos. Nadie se autodefine como antidemocrático. Lo que ocurre es que bajo el prestigioso rótulo de demócrata o de democracia pasan cosas que son netamente autoritarismos. Y esto lo estamos viendo en América Latina. Entonces, esta clave en donde todos hablan de democracia o todos los regímenes se autodefinen como democráticos, pero estamos viendo experiencias de autoritarismo feroz, con violaciones a los derechos humanos, incluso en algunos casos con terrorismo de Estado, y las dictaduras ya no son las dictaduras que, por ejemplo, en el Cono Sur nosotros sufrimos en los 60 y 70 en medio de las dictaduras de la seguridad nacional, pero son dictaduras de nuevo signo, donde se violentan los derechos humanos, donde muchas veces el Estado genera acciones terroristas y en donde el Estado de Derecho es absolutamente transgredido. Por eso es muy útil plantear esta tensión entre democracia y autoritarismo, porque yo creo que expresa muy claramente tal vez el tema más vigente hoy en América Latina, junto con esta vergüenza gigantesca que tenemos todos los latinoamericanos de ser el continente más desigual del planeta. Y esto explica un poco una de las preguntas que a mí me daba muchas vueltas, en el sentido de, parece muy claro lo que es una democracia y un autoritarismo, al menos en teoría, pero vamos, en la vida práctica se van creando confusiones, y esto se debe quizás a lo que sucede en el país de al lado, con los compañeros de al lado. ¿Cómo se entiende esto y cómo se explica además, entendiendo que estamos en un recinto ferial donde el conocimiento pues es la base, digamos, de la comunicación? Tú sabes que la democracia tiene una historia como concepto que no es una historia nada tranquila. Suavecita. En el siglo XVIII la palabra democracia connotaba negatividad, connotaba arcaísmo, era uno de los regímenes de la teoría clásica de los regímenes políticos de Aristóteles, connotaba radicalismo, extremismo, tumulto. Luego, durante todo el siglo XIX, el debate a propósito de otros conceptos como libertad, liberalismo, república, republicanismo, democracia, hizo que en el siglo XX, hubiera una suerte de consenso en torno
al valor positivo de la democracia. Pero cuando hacia finales del siglo XX, es como que cuando cae la Guerra Fría, algunos creen que bueno, la democracia ha triunfado y se ha quedado sin enemigos. Bueno, un gran politólogo como Przeworski dijo, no, la democracia está enfrentando tal vez al peor de los enemigos, que es la confusión democrática. Todos se dicen democráticos, pero actores que son netamente autoritarios bajo ese porte de autorreferirse como demócratas, cometen tropelías antidemocráticas. Y esto es algo que tiene mucho que ver con estas estrategias políticas populistas o neopopulistas. La categoría populismo, que esto también está entre los temas centrales del coloquio, es una categoría cenicienta, es una categoría en la que se ponen cosas muy diferentes y entonces es una categoría demasiado dilatada que pierde utilidad. Sin embargo, hoy estamos en un momento populista. ¿Por qué? Porque esa lógica del populismo, no como una ideología, ni siquiera como una ideología fina, delgada, sino como una manera de construir la política que confronta dos espacios que no pueden negociar entre sí, que son irreductibles y que definen una lucha entre el bien y el mal, entre el pueblo y la oligarquía, entre los de abajo y los de arriba, entre la soberanía y la subordinación imperial. Esa división irreductible de nuestras sociedades, que es justamente una estrategia populista, nos lleva muchas veces a justamente el desborde democrático, al desborde de los cánones democráticos. En una democracia el soberano es el pueblo. Nadie puede abrogarse algo que el pueblo no le da. Pero eso no basta para definir, porque, en una democracia el presidente electo tiene la legitimidad de la soberanía popular, pero no puede hacer lo que quiere, porque hay un Estado de Derecho que limita el poder. La soberanía popular tiene que combinarse con la limitación del poder, con reglas que establezcan, normas institucionales que no pueden ser desbordadas y que de alguna manera preservan no solamente el derecho de las mayorías, sino el derecho de las minorías, no solamente el derecho de los colectivos, sino los derechos individuales. Eso está siendo desbordado en muchos países de América Latina. Y es entonces, o en este ambiente, que podemos hablar de neopopulismos, o cómo se explican, cómo se viven, doctor. Claro, se habla de neopopulismo porque los populismos clásicos de los años 40 y 50, no son iguales a los de hoy. Tú piensa hoy hasta qué punto la transformación revolucionaria de las tecnologías de comunicación e información pueden generar la división radical de las sociedades. Piensa en el drama de discursos de odio que establecen como ciertos lo que hoy se denomina la posverdad, o que generan la cancelación de personas a partir de la expansión absolutamente gigantesca de mentiras. La doctrina de Goebbels, en la Segunda Guerra Mundial, señalaba que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Pero estamos en una sociedad, y esto es, los nuevos rostros del populismo, en donde los nuevos instrumentos de comunicación e información pueden repetir una mentira N millones de veces. Entonces imagina la actualidad de eso. El impacto y el alcance que esto puede tener. Enorme. Entonces hoy estamos viviendo, una era digital en donde la comunicación se vuelve, por un lado, con un horizonte extraordinario, con un horizonte de ampliación democrática, pero al mismo tiempo con la posibilidad de una manipulación gigantesca. Entonces, vivimos contramarchas, vivimos, por ejemplo, liderazgos encarnados que se asocian con un proyecto y que entonces no pueden ser cuestionados, prácticamente que asumen como propia la legitimidad que solamente puede dar el pueblo. Y estamos viviendo además
liderazgos de opinión, en el marco de sociedades en donde la opinión es muy volátil. Hoy se piensa de una manera y puede haber una correntada de opinión que respalde a una persona o a una visión, pero luego, en unos pocos meses, los contextos internacionales y nacionales pueden hacer cambiar violentamente esos contextos de opinión y los liderazgos de opinión caen. Ahí es muy importante tener instituciones fuertes, y las instituciones fuertes no pueden depender simplemente de las opiniones, tienen que ser acuerdos sólidos para el disenso, no pueden ser construidos por las personas que piensan igual. Por el contrario, es bueno que las instituciones democráticas sirvan para generar un pacto para el disenso. Por eso las reglas democráticas de una sociedad tienen que involucrar no solamente a los que están en el gobierno, también tienen que involucrar a los que hoy, tal vez provisoriamente, no están en el gobierno. O sea, no es simplemente el imperio de las mayorías, es también el reconocimiento del derecho de las minorías a disentir, es también la preservación institucionalizada de valores fundamentales. Pensábamos que la etapa de los fraudes electorales se había terminado definitivamente en América Latina. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la discusión de procesos electorales en donde es evidente que se han generado fraudes y que se han generado fraudes absolutamente innegables. Evidentes, justo para allá iba, porque mientras lo escuchaba, pues todos estos argumentos, todas estas razones parecen muy claras, parecen muy obvias en cuanto a los conceptos, pero se viven quizá de manera más sutil en el día a día, en la vida cotidiana. ¿Cómo o qué de todas estas realidades, de todos estos contextos, define lo que está sucediendo hoy en América Latina? Bueno, América Latina tiene grandes retos, y no de ahora. El principal de esos retos es la desigualdad. Un continente tan rico en recursos naturales, con tantas posibilidades de toda índole como América Latina, es absolutamente criminal que sea el continente más desigual del planeta. Y esto tiene que ver con la democracia. ¿Por qué? Porque un orden democrático no resiste estos niveles de desigualdad, no lo resiste. En esa perspectiva, ya no bastan los criterios procedimentales de la democracia, que son decisivos siempre. Hay también criterios sustantivos. En una sociedad donde hay hambre, bueno, en una sociedad donde hay marginación, en una sociedad como algunos países latinoamericanos, en donde tenemos cifras de pobreza y de indigencia absolutamente inaceptables, bueno, los derechos políticos están desafiados. Pero además de esos retos, tenemos retos que hacen a cuestiones centrales. En América Latina no hay, por suerte, conflictos interestatales, pero tenemos niveles de violencia cotidiana increíbles. A mí me asustan los números de México y quiero ser muy prudente y cauteloso y respetuoso, pero cuando a mí me hablan de que en la lucha contra el narcotráfico en la última década hay 100.000 detenidos desaparecidos, me sobrecoge, porque el abismo de la desaparición forzada de personas caracterizó a las democracias del terrorismo de Estado, en el Cono Sur, por ejemplo. Y creo que eso, bueno, es la antítesis de un sistema democrático. Entonces, desigualdad, violencia, también ausencia de horizontes de desarrollo, inserciones internacionales que están de alguna manera haciendo muy vulnerables a nuestros países respecto a las oscilaciones de un contexto internacional sumamente incierto, dominado por la guerra. Estamos en un contexto de guerra que todavía no es mundial, pero que ya tiene impactos globales. Entonces, la democracia no asegura buenas políticas. Un político que es electo legítimamente y que cumple con las reglas democráticas, se puede equivocar y se equivoca muchas veces. Sin embargo, la democracia permite que, cumplido un plazo, ese político pueda ser sustituido y que además ese político no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que cumplir las normas constitucionales que, entre otras cosas,
lo inscriben en un régimen de poderes en donde hay poderes independientes. No es bueno que el presidente tenga mayorías absolutas en el Parlamento y que domine la justicia. Por el contrario, lo importante es que, más allá de la popularidad de los presidentes, que es bienvenida, bueno, haya parlamentos verdaderamente libres y haya un poder judicial realmente independiente. El poder judicial es el poder sobre el que menos estudiamos, pero tal vez es el poder que hoy define más los derechos individuales, los derechos civiles. ¿Cuáles son las alternativas, los caminos a seguir para justamente evitar esta confusión entre las democracias y los autoritarismos, entendiendo el contexto en el que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, doctor? Bien, una de las cosas es renovar nuestros reaseguros democráticos. Seguir pensando en eso que es inherente al origen de la democracia. La democracia es la teoría política, la teoría de la organización política, que por definición no se termina de construir de una vez y para siempre. Siempre tiene que recrearse y resignificarse con cosas nuevas. Por ejemplo, en su famosa tetralogía, el gran historiador y politólogo francés Pierre Rosanvallon hace preguntas cruciales para cómo atender esta crisis de democracia cotidiana. Y hace preguntas claves. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos la representación en sociedades de la desconfianza? Vivimos sociedades de la desconfianza. No solamente de la desconfianza frente a las instituciones. Bueno, los políticos en América Latina gozan de poca popularidad. En muchos lugares se habla de la casta política y eso legitima la llegada de figuras que realmente adquieren los perfiles de liderazgos populistas sumamente agresivos, pero la desconfianza a las instituciones, a los partidos, a los poderes, también se incorpora con la desconfianza interpersonal. Hoy tenemos una desconfianza interpersonal y estamos enfrentados a poderes fácticos que tienen que ser regulados. No necesito decir hasta qué punto la democracia también está desafiada en América Latina por temas como el delito organizado o por temas como el narcotráfico. Y esos grandes temas requieren respuestas novedosas, Para eso es bueno que las universidades incorporen en la agenda de sus investigaciones y en la agenda de sus reflexiones estos temas que tienen una vigencia enorme y que de alguna manera requieren ideas nuevas, porque la democracia justamente para sobrevivir necesita novedad. Es un poco la historia larga de esa democracia ya milenaria. Tengo dos ideas muy claras, que es una, la democracia pues está en construcción y está en construcción constante y hay muchísimos actores que van determinando el avance en ese camino o en el de la línea otra, que es el de los autoritarismos. Pero para terminar, doctor, pensaba en esos vasos comunicantes, en esas cualidades que ha definido la historia de la región, que son los movimientos sociales, la violencia, la desigualdad. ¿Cómo construir entonces desde lo individual en caso de naciones, pero también desde lo colectivo como región, una perspectiva, un panorama más claro y oportuno, benéfico para las sociedades? Bueno, discutiendo el poder. El poder no puede estar monopolizado por una élite. Sea esta una élite política, sea esta una élite empresarial, sea esta una élite religiosa. El poder tiene que estar disperso en una democracia y controlado, sujeto a reglas. Para eso, discutir poder significa empoderar a los débiles, empoderar a los que no tienen poder. Empoderar, por ejemplo, a los pueblos originarios que durante muchos años, durante muchos siglos, han sido ciudadanos de segunda o de tercera. Empoderar a los movimientos sociales. Es muy importante que tengamos democracias de partidos, pero las democracias de partidos no bastan, porque a los partidos les hace bien que haya colectivos sociales, organizaciones sociales que también participen en el debate ciudadano. Y además hay que empoderar al ciudadano individualmente considerado. Un ciudadano tiene que tener las garantías del debido proceso cuando es sometido a un proceso judicial. No puede ser en esta sociedad
en donde muchas veces impera el agravio, no puede ser que un ciudadano simplemente por ser absolutamente agraviado en las redes vea cancelados sus derechos básicos a una defensa genuina. En una democracia nadie es culpable hasta que se lo demuestra. Todo el mundo tiene la presunción de inocencia. Bueno, el mundo de las redes, que repito, es un mundo que nos da extraordinarias posibilidades de ampliación de la comunicación, de la cultura, de la libertad, pero que también mal utilizado es un mundo que puede ser un arma de destrucción masiva. Bien, la cancelación que se produce sobre algunos ciudadanos a partir de ataques, muchas veces en medio de operaciones políticas en el ámbito de las redes, tiene que estar prevenido, tiene que haber reglas que lo eviten. Por eso hay que repensar las instituciones, hay que repensarlas casi como una clave de sobrevivencia de nuestras pautas democráticas. Y repensarlas desde las academias, desde las universidades, que son espacios de diálogo y de libertad y de argumentos, es un buen principio, aunque el panorama y el contexto actual resulte complicado. Por eso es que agradecemos coloquios de este tipo, autoritarismos y democracias, que ya tuvo lugar, pero podemos revisar los diferentes conceptos y diálogos que tuvieron, por supuesto a través de las redes sociales de Libros UNAM, así es que los invitamos a que los sigan. Y doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos, estas reflexiones que nos invitan sí a reflexionar, pero también a pensar el lugar que tenemos todas y cada una de las personas, porque somos ciudadanos de estas democracias. Depende de nosotros, depende de nosotros. Y eso a veces se nos olvida, me parece, claro, con mucha frecuencia. Doctor Gerardo Caetano, académico de la República de Uruguay, la UDELAR invitada de esta Feria del Libro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bienvenido de nueva cuenta a México. Y tenemos más información, vamos con UNAM Global TV, quien nos habla hoy sobre la importancia de la inclusión y de la accesibilidad, por ejemplo, en espacios universitarios, y de los retos que implica, sí, para las instituciones, pero también para las comunidades. A César es imposible no verlo recorrer la Facultad de Ingeniería de la UNAM en su silla motorizada. Quiero acabar la carrera, quiero ser desarrollador de videojuegos, quiero visitar un montón de lugares, quiero tener un montón de aventuras con mis amigos como Natalia. Tiene 19 años y es estudiante de Ingeniería Eléctrica Electrónica. César nació con focomelia, o ausencia de extremidades, y su ingreso a la Facultad de Ingeniería está cambiando su entorno. Ha sido un buen cambio, ha empezado a sensibilizarse la facultad con estos temas de accesibilidad e inclusión, empezar a trabajar para cambiar los espacios. Estos cambios que se están haciendo, lo de las rampas, los de los elevadores, no solo es para mí, sino para futuros ingenieros que quieran ingresar. Su presencia enriquece también la forma en la que ven el mundo sus compañeras y compañeros. Yo siempre estoy viendo, César pasa por aquí, y entonces vemos el mundo de otra forma. Los caminos no se ven igual. Además, ha realizado actividades que sensibilizan a la comunidad universitaria. Sí, soy pintor con la boca. Fui a dar una demostración aquí en la facultad. Los que quisieron participar tuvieron que dibujar con un pincel y pinturas, pero la condición era hacerlo todo con la boca, sin ayuda de las manos, no poner para nada las manos. De acuerdo con el Censo de Población de INEGI 2020, solo 1 de cada 3 personas con discapacidad en edad laboral tiene un trabajo. La educación es un derecho fundamental. Y acceder a la educación te permite también acceder a otros derechos, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc. Para la universidad es sumamente importante que garanticemos desde nuestra institución el ejercicio a ese derecho. Su creatividad no se limita a la pintura. También quiere desarrollar videojuegos y ya imagina los primeros. Más que nada me gustaría dedicarme a desarrollar juegos que combinen con lo que yo sé hacer, que es el arte, más que nada la pintura. La inclusión, la accesibilidad,
la participación democrática. Son muchísimos los retos, pero también las oportunidades que tenemos como universitarios, como ciudadanos, y es por estos argumentos que acabamos de escuchar a lo largo de este programa que resulta tan importante el que haya espacios como Filuni para que los diálogos, las reflexiones, los debates de ideas de lo que está a favor y de lo que se está en contra sea motivo para generar nuevas reflexiones y nuevas conversaciones. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, la participación en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Los invitamos también a que sigan también la conversación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Háganos llegar sus dudas, los comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y con esta transmisión terminamos nuestra cobertura desde Filuni, pero la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios continúa hasta el próximo domingo y pueden seguir algunas de las actividades a través de la pantalla de TV UNAM y también en nuestro programa que sucede todos los días en punto de las 7 de la noche en días de feria. Así es que los invitamos además a que no se pierdan la clausura en donde estará participando la escritora Cristina Rivera Garza. Esto y mucho más durante los 6 días de Filuni. Con esto terminamos y nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de La UNAM Responde. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.